Buen día, hermanos. ¿Cómo están? Vamos a abrir nuestras Biblias, acompáñame por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 8. Hoy toca estudiar el versículo 22 al 25. Este pasaje está en los tres evangelios, en los evangelios sinópticos le dicen. Está en Mateo, está en Marcos y en Lucas. Y todos conocemos este pasaje, pero a veces confundimos con ese pasaje cuando Jesucristo viene caminando sobre el mar y Pedro le quiere salir al encuentro. No es el que pasa en una situación difícil en medio del mar de Galilea. Los discípulos. Dice el capítulo 8 de Lucas 22 al 25. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él, Jesucristo, se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? ¿O dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y ellas le obedecen? Si nos fijamos un poco en el pasaje, es una experiencia de Jesús con sus discípulos cruzando un lago, un gran lago que le dicen mar, y realmente una situación de desesperación. Yo sé que mucha gente acá no se subiría en una canoa para ir ni en el río. Le tiene miedo al agua, realmente. Imagínense ustedes están en el medio del mar de Galilea y de un mar, de un lago grande, y empieza a estar esta situación. Y sobre todo, y dice acá dice que ellos peligraban y se anegaban. Y le dijeron a Jesucristo: vamos a morir. Porque dijo que perecemos. O sea, Jesucristo, se dijeron ellos: vamos a morir todos. Es la sensación que tenían. Una desesperación terrible. Y Jesucristo durmiendo en el bote. Y realmente estuvimos cantando unas canciones que hablan sobre la fe. Y justo es lo que Jesucristo le reclama a sus discípulos. Justo. Porque no mantuvieron la calma mientras esta tormenta hubo. No mantuvieron la calma, una desesperación terrible. Bueno, el Señor, podemos decir que venía enseñando a sus discípulos y seguidores por medio de enseñanzas claras, directas y de vivencia. Desde que empezó el ministerio, Jesús viene enseñando a sus discípulos. Les ha enseñado acerca de los secretos del reino. Les ha enseñado cómo amar a sus enemigos, ¿se acuerdan? Les ha enseñado acerca de una vida fundada sobre la roca que es Cristo, capítulo 6. Les ha enseñado acerca del poder de la palabra de Dios y la semilla plantada en los corazones de los hombres por medio de parábolas, la parábola del sembrador. Les viene enseñando esto. Ellos vieron muchas cosas que el Señor hizo con todo poder milagroso. Vieron ellos, los discípulos vieron, estaban al lado de Él. Les enseñó cómo deberían oír la palabra de Dios, ¿se acuerdan? Pero vean cómo oyen la palabra de Dios, cómo oís la palabra de Dios, de qué manera.
Pero justo, no sé si se dan cuenta, justo ante este evento de la tormenta en el lago, llamativamente Lucas relata la parábola del sembrador y seguidamente explica, escuchen, que la familia de Dios está formada por aquellos que oyen la palabra y la ponen en práctica. ¿Se acuerdan? Dicho de otra manera, los que forman parte de la familia de Dios son los que le obedecen. Eso es lo que quería decir el pasaje. Los que forman, porque sus madres y sus hermanos vinieron a preguntar por él. Y él les dijo, tu madre y tus hermanos vienen y están afuera, preguntan por vos. Él estaba predicando. Y él les dice, mi madre y mis hermanos son aquellos que obedecen mi palabra. Entonces, tenemos y sabemos bien que los que son de la familia de Dios son los que obedecen su palabra. Pero en este pasaje ocurre algo llamativo. Si se dan cuenta, los discípulos que acompañaron a Jesús en esta travesía realmente no pasaron la prueba de fe. Se aplazaron. Después de que hayan pasado experiencias con Jesucristo, vuelvo a repetir, después de que hayan visto lo que el Señor hizo en ellos. Si podemos poner un paralelismo, nosotros, y justo Eduardo estuvo orando, nosotros tenemos la fe salvadora. Y más que milagro, eso yo no creo que haya un milagro más grande que eso. Que uno nazca de nuevo. Que Dios te haya hecho de nuevo. Es un milagro. Para los discípulos vieron muchas cosas, para nosotros Cristo nos salvó. Nos dio vida eterna. Somos salvos en Él. Eso es importante. Esa es la razón por la que Jesús les reclama duramente. ¿Qué pasó con la fe que deberían mostrar, con la fe que deberían mostrar sus discípulos en los momentos difíciles? Por eso el título del sermón, en realidad escribí largo, pero traté de añadir y dice, cuando la duda surge en medio de la tormenta. Cuando la duda surge en medio de la tormenta. Ahora, ¿por qué decimos que los discípulos dudaron en medio de la tormenta? ¿Por qué decimos? Porque cuando se despertó Jesús no le preguntó cuánta fe tenían. No les preguntó. Les preguntó dónde se enfocaron en el momento difícil. O sobre quién se han enfocado y puesto su confianza en medio de esa tormenta. Eso es lo que Jesús le preguntó. ¿Dónde estaba enfocado su fe en el momento crítico? No le preguntó cuánta fe tenían. Bueno, nosotros vimos y estudiamos hace poco hablar y cuando Jesús narra la parábola del sembrador. Y ustedes se acuerdan que había 4 terrenos. El del camino, el de la piedra, el de espinos, cardo y espino, y el de la buena tierra. Lo que pasó con los discípulos se parece más o menos a lo que fueron plantados en pedregales. La semilla que fue plantada en el corazón de entre los pedregales, porque dice, yo leo, no harán ustedes, dice Lucas 8:13, los que se han plantado sobre piedra o en pedregales son los que, escuchen, habiendo oído la palabra, la reciben con gozo. Pero como estos no tienen raíces, cada uno puede ver su corazón, creen por algún tiempo, tienen confianza por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba, escuchen, se apartan y desaparecen. Así que la tormenta, escuchen hermanos, y las dificultades de la vida tienen un propósito en nuestra vida. Eso vamos a ver en este pasaje que vamos a estudiar. La tormenta, y podemos ponerle como paralelo, las dificultades de la vida tienen un propósito y vamos a ver en este tema. Por eso es muy importante que cada uno cuando nos encontremos en momentos difíciles o en situaciones de tormenta en nuestra vida,
cada uno de nosotros individualmente podamos preguntarnos y respondernos lo siguiente, hermanos. Escuchen, ¿qué y quién es el que nos define como seguidores de Cristo? Como miembros de una iglesia, como creyentes. ¿Qué me define y quién es el que nos define como seguidores de Cristo? Estuvimos cantando unas cuantas canciones realmente muy hermosas canciones que hablan de la fe. Por fe veremos a nuestro Dios, por la fe. Hermosas canciones. Ahora, hermanos, eso tiene que ver con el primer punto que vamos a ver esta mañana. Eso va a ser probado después, lo que conocemos del Señor. Y vamos a ser probados cada uno de nosotros acerca de la fe. Por eso tenemos que nosotros decir y entender y creer que el que nos define a nosotros es Cristo Jesús. Y la canción es Señor de la creación. Es el Señor, dueño, amo de la creación. El que nos define es nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Y nosotros en esos momentos difíciles podamos afirmar que Él está en nosotros, aplicado por medio de su Espíritu Santo, y que debemos confiar en Él a pesar de las circunstancias. Nuestra fe está fundamentada sobre la roca que es Cristo y su palabra. Me encanta. Muchos están asintiendo la cabeza y que esto sea cierto en los momentos difíciles. Nuestra fe está fundamentada sobre la roca que es Cristo y su palabra. Por eso quiero quitar un principio de este pasaje, de lo que leímos, que Jesús no promete quitarnos del mar o de la tormenta. Pero como Él es el dueño del mar, promete ir con nosotros en la barca. Es lo que hizo con los discípulos. Jesucristo podía tranquilamente evitar el tema de la tormenta. Que no haya nada de tormenta en el camino hacia el mar. Tenía que cruzar 3 a 4 horas. 2 a 3 horas es lo que te lleva a pasar el mar Galilea. Tiene por lo menos 12 kilómetros de ancho. Con viento en contra es 4 horas. Si Jesús no quería que haya ninguna tormenta, que haya una agua calma para que pasen, podía haber sucedido. Pero a propósito, hubo una tormenta que Jesucristo permitió para que ellos sean probados. Para que sean probados. Y no es que ellos no aprendieron antes de lo que Jesucristo podía hacer. Y vieron muchas cosas, hemos citado. Vieron muchas cosas milagrosas que el Señor hizo en la vida de otros. Y en la vida de ellos que han cambiado. Pedro mismo, ¿se acuerdan cuando hubo la pesca milagrosa? Se convirtió en seguidor suyo y vieron cosas. Los discípulos, los cercanos, los 12 aproximadamente se fueron con él por esta travesía. Bueno, muchos estudiosos relatan que en este pasaje hay 3 elementos muy importantes. 3 elementos, y vamos a ver. El primero es la presencia. Nosotros estamos en Cristo. En la época de los discípulos, Jesucristo está con ellos. Y en nosotros, en esta época, Jesucristo está aplicada por medio del Espíritu Santo nosotros estamos en Cristo. Así es. Por nosotros somos creyentes. Los creyentes, Cristo está en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Por eso, en cuanto a la presencia, Jesús está en la barca, aunque esté dormido, nos abandona. Y esa fue la desesperación de los discípulos. Porque tenemos que decir que a veces, cuando estamos en una situación difícil, es como que el Señor está muy lejos de nosotros. Como que no nos escucha. Y dudamos que Él pueda atendernos. Y eso incluso a veces nos desanima para orar con confianza en Él. Van a ver, recurrimos a cualquier cosa. Pero en Él no. Me encanta cuando los hermanos llaman y dicen, quiero que ores por este tema.
rápido, hay una situación difícil. Es decir, puso su confianza enseguida en el Señor, en hermanos y en la oración. Estoy en esta situación. Pueden orar, por favor. Hermoso. Escuchen, hermanos, los discípulos, vemos, estando en esta situación, nunca llegaron a dimensionar quién es el que estaba con ellos en la barca. Estaba con ellos Jesús durmiendo, pero nunca le vieron como el Señor de la creación. Aunque le vieron a Jesús haciendo milagros. Y milagros, vaya que milagros. Resucitar a un muerto, ¿se acuerdan de la viuda de Naín? A este joven que estaba yendo para que se le entierre. Jesucristo le levantó, estando muerto. Y los discípulos vieron. El otro es la palabra autoridad. Autoridad. Los discípulos dijeron, el viento y el agua. ¿Quién es este que el viento y las aguas le obedecen? Porque es el Señor de la creación. Y es interesante que estemos conscientes de esto. El Señor lo ha demostrado al calmar y al acallar la tormenta. Y nosotros repetimos y debemos decir y debemos creer, Él es soberano sobre todas las cosas. Ese es nuestro Dios. Nunca me olvido de un pastor que predicó acerca de la fe y tenía una estampa en el bolsillo. Y en la estampa estaba, como se le suele pintar a Jesucristo con un cordero, estaba ahí pintado. Y él dijo, ¿de qué tamaño es tu Dios? ¿Es el tamaño de esta estampa? Que uno le pone la fe a esa estampa. ¿O tu Dios es el Señor de la creación? ¿De qué tamaño es tu Dios? Cuando estoy pasando por situaciones difíciles, siempre me viene ese tema en mi mente. Y me pregunto, ¿de qué tamaño es mi Dios? Y te pregunto esta mañana, hermano, ¿de qué tamaño es tu Dios? Y yo te digo que de acuerdo a ese tamaño vos te moves de Dios que tenés. De acuerdo a ese tamaño es. Porque ese peligroso, como nosotros no desarrollamos la fe en Él, nuestra fe sea del tamaño de esa estampa de bolsillo o de billetera. Deberíamos preguntarnos hoy. Jesús no solo tiene autoridad sobre la vida y la muerte, sino sobre toda su creación. Hemos cantado esta mañana. Y tercero es la palabra fe. Presencia, autoridad, fe. Bueno, la fe no es que no haya tormenta. Es confiar en Él en medio de la tormenta. Hace poco escuché a una persona decir, tenemos que irnos a la iglesia y para que nos vaya bien. Inconverso, ¿verdad? Contexto inconverso. Tenemos que irnos a la iglesia y ¿para qué? Y para que nos vaya bien. Eso no es fe. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eduardo pasó a leer los santos que con la fe que Dios les dio y practicaron muchas cosas increíbles. La galería de la fe leyó Eduardo, no leyó todo hasta el versículo 10. Lo que Dios hizo a través de esos hombres y lo que Dios puede hacer a través de nosotros es inconmensurable. Por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Escuchen, hermanos, siempre habrá dificultades y tormentas y momentos difíciles en nuestra vida. Siempre. El punto es que cómo enfrentamos estas situaciones difíciles. Nuestra fe, que decimos tenerla, todos, en algún momento debe ser probada.
y también fortalecida. Y eso Dios hace en nosotros, como hizo en los discípulos. Dice 1 Pedro 1:7, voy a leer: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero sea, se prueba con fuego. Y vaya que tenían la prueba de fuego estos discípulos en el medio del mar de Galilea. Una prueba de fuego. ¿Cómo quiere que el Señor esté? Nuestra fe en ese momento sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Por eso, el primer punto de nuestro sermón, escribí: lo que conocemos de Jesús debe ser probado o va a ser probado. Lo que vos decís conocer de Jesús va a ser probado en un momento. De hecho, todos los creyentes pasamos por este tema. Necesitamos pasar para que el Señor desarrolle esa fe en nosotros. Va a ser probada. Dice el versículo 22 al 23, aconteció un día que entró Jesucristo en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió. Vuelvo a decir, le llevaría 2 a 3 horas si no hay viento en contra para pasar ese lago. 4 si hay viento en contra. Y el hecho de que Cristo se haya puesto a dormir revela su humanidad. ¿Se acuerdan? Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios. Estaba cansado. Estuvo muy cansado después de mucho caminar, enseñar, sanar, etc. Se puso a dormir. Para esta actividad es interesante lo que Lucas dice. Cuando comienza el relato dice: un día cualquiera. Un día. Bueno, dijo, bueno, vamos a pasar al otro lado del lago. Pero es notable que Mateo registra este mismo evento de la tormenta después de enseñarles cuáles son las características de un verdadero discípulo, de un seguidor de Cristo, o de lo que cuesta seguir a Cristo. Viene este relato de la tempestad y el mar. La Biblia enseña que multitudes escuchaban a Cristo. Mucha gente escucha la palabra de Dios. Hoy es fácil. Por todos los medios uno puede escuchar la palabra de Dios. Pero los creyentes oímos al Señor. Es diferente. Los creyentes oímos al Señor y conocemos lo que Él dice en su palabra. Y en algún momento, escuchen hermanos, en algún momento de nuestras vidas, todos los creyentes, todos los hijos de Dios, sin excepción, vamos a pasar por diferentes pruebas que podemos llamarle las tormentas de la vida o la tormenta de la vida. Cada creyente va a pasar. Puede ser problemas de salud, problemas en el trabajo, dificultades o crisis en la familia, tormentas en el matrimonio o con nuestros hijos. Usted ponga ahí la lista. Vamos a pasar. Es algo inevitable, escuchen. Necesitamos pasar. Lo que Dios quiere es que cuando pasemos esas cosas, le pidamos a Dios sabiduría, cómo pasar esas pruebas. Es inevitable que todo seguidor de Cristo, y deberíamos estar conscientes de que cada hijo de Dios va a pasar. Vamos a pasar por tormentas. Imagínense un diagnóstico. El sábado pasado estuvimos en el velatorio del papá de nuestra hermana Sofía acá. Y cuando llegué junto a la mamá, que es conocida mía, me dice: a las 6 de la mañana murió mi esposo y a las 2 de la tarde murió mi hermano. Y es interesante, ¿verdad? Que a veces incluso ustedes se van a dar cuenta que las pruebas no vienen una a una, vienen todos juntos.
Todos juntos vienen. Ahora, eso que escuchamos, escuchen hermanos, que decimos saber de Jesús, porque conocemos de Jesús nosotros cosas. Nosotros estudiamos los domingos, estamos estudiando el libro de Lucas, sabemos lo que Jesucristo hizo, sabemos por qué vino a hacer y conocemos mucho de las Escrituras, pero eso va a ser probado alguna vez. Si realmente hemos aprendido de Él. ¿Qué hizo Jesús para eso? Él apeló al lago con sus discípulos para probar si han aprendido lo que oyeron y vieron de su maestro. ¿Se acuerdan? Esto es lo que hizo Jesús con el tema del lago y la tormenta. Probó a sus discípulos en quién estaban creyendo realmente, si realmente estaban. O sea que este viaje tenía propósitos, varios propósitos. Uno de ellos es probar a sus discípulos. Ustedes saben que al otro lado del lago de Genesaret, también conocido como el Mar de Galilea, es la misma cosa, se encontraba la región de la Decápolis, una confederación de 10 ciudades helenísticas, o sea, griegas. Y la región de Perea estaba al otro lado, es decir, una región de paganos griegos y judíos. Esta orilla oriental era predominantemente de cultura pagana y gentil, a diferencia de la orilla occidental, que era mayormente judía. Y escuche bien, la región de Gadara también formaba parte de estas tierras al otro lado del lago. ¿Dónde iba Jesús con sus discípulos? Porque después de este relato viene el endemoniado de Gadara. Y ahí en el 26, ustedes pongan su dedo en el 26, versículo 26, dice, y arribaron, cuando pasaron el lago, cuando terminó la tormenta, pasaron al otro lado del lago y estaba la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Ahí iba Jesús con sus discípulos. ¿Qué había en las otras ciudades? Inconversos, paganos. Bueno, este lago, quiero decirles a manera de información, es conocida en la Escritura como el lago de Genesaret, mar de Cineret, mar de Tiberías y mar de Galilea. Se le conoce a este mar así. Es un lago de agua dulce, de aproximadamente 20 kilómetros de largo por 11 o 12 de largo. Y es la característica geográfica más importante de Galilea, situado, escuchen, a unos 200 metros bajo el nivel del mar. ¿Por qué se producen las tormentas? Está rodeado de colinas y cuando baja el aire caliente se encuentra con el aire frío que sale del lago y ahí se producen turbulencias muchas veces en el año. Justo ese día hubo tormenta. Justo. Para nosotros. Jesucristo sabía. Por eso de las turbulencias. Pero una de las enseñanzas que vemos que Jesús quería dar a sus discípulos en esta travesía es que el mensaje del reino no se limita exclusivamente al pueblo judío, por lo menos para Lucas. Lucas enfatiza siempre que Jesús quería también llevar el evangelio a los paganos. Al Señor Jesús, dice Lucas, le interesan los gentiles. Porque hasta ahora el ministerio de Jesús se desarrollaba a este lado del lago donde había solamente judíos. La pregunta es la siguiente: ¿estaba enterado el Señor Jesús si había en esta ocasión la posibilidad de una tormenta en medio del lago? Sí, yo creo que sí. Él es Dios. Él sabe. Él sabía que se iba a producir una tormenta en medio del lago. Él conoce los pensamientos y los corazones de los hombres. ¿Y qué es para él saber qué va a ocurrir en medio del lago? ¿Qué va a pasar con el clima? Nada. Pero esto también él aprovecharía para darles otra enseñanza práctica más a sus discípulos. Por eso decidió cruzar en ese momento el lago. Bueno, ¿qué es lo que hace el Señor Jesús con sus discípulos? Vemos en este pasaje. Bueno, aprovecha para sacarles de su zona de confort.
Porque hasta ese momento estaban ellos predicando en tierra firme, fácil, predicando el Evangelio con los discípulos, con su pueblo. Ahora le lleva a una experiencia inesperada y una experiencia práctica con él. Es como tener a un discípulo contigo y te vas, bueno, casa por casa, predicando por cerca, pero ahora te vas a ir a entrar en el Bañado Sur de Tacumbú a predicar el Evangelio. Ahí tienen que entrar con gente conocida. Yo me acuerdo que me fui a predicar en la casa de un hermano que me invitó al barrio Ricardo Brugada, ¿conocen? Le dicen la Chacarita y vino alguien a llevarnos para decir, no, a este déjale más, a este déjale más. Y se iba el guía con nosotros. Eso es salir de la zona de confort. Porque, hermanos, después de aprender la teoría que nosotros aprendemos, viene la práctica. La Biblia misma está escrita así. Los evangelios, las cartas están escritas así. Primero la doctrina y luego la vida cristiana. Ahora están fuera de ese lugar. Ahora, ¿dónde están? En medio del lago. Bueno, hermanos, escuchen. Cuando estamos en una zona de confort, muy fácil servirle al Señor, ¿verdad? Si yo estoy acá predicando, o cualquiera de los que están ministrando, o cualquiera de nosotros, cuando todo nos va bien, en el trabajo bien, en mi salud perfecto, en la familia el mejor momento, en mi matrimonio ni qué decir, espectacular. Es muy fácil, les cuento, servirle al Señor. Pero escuchen, hermanos, cuando la situación se pone difícil y todavía tiene que seguir haciendo lo que debes hacer, ahí podemos experimentar realmente lo que somos en el Señor. Por eso hace rato dije al comenzar, ¿qué es lo que te define como Cristo? Y no quiero ser crítico porque a veces vemos que cuando algo ocurre en nuestra vida, enseguida mermamos nosotros. Como que, no sé. El apóstol Pablo dijo, ¿quién enferma y yo no enfermo? La enfermedad nunca le atajó al apóstol Pablo. Por eso digo, cuando estamos en la zona de confort, es muy fácil. Ahora, cuando el viento se pone en contra, ahí queremos vernos. Ahí tenemos que decir, ¿quién me define a mí como cristiano? ¿Es Cristo? Y hermanos, conocemos a hermanos nuestros que están pasando por situaciones calamitosas en su vida, pero que ellos no han mermado en su servicio al Señor. Al contrario, Dios los está utilizando más ahora, porque así Dios obra. En estos días, Alejandro Pelufo, en una videollamada que tuvimos, los estudiantes de IDEAR de este año, nos comentó que en Grace, la iglesia de MacArthur, del pastor MacArthur, no me acuerdo cómo se llama el sucesor del pastor que está predicando los domingos, ahora. Es una persona muy joven, dice, no le conozco. Está quedando ciego. Y hace poco predicó un sermón medio de memoria, porque no veía sus notas. Predicador. Momentos difíciles. Cuando salen de la zona de confort. Y nosotros podíamos preguntarnos cada uno de nosotros, ¿cómo yo me comporto fuera de mi zona de confort? Pregúntate, ¿sería que yo igual mi rendimiento va a ser, o mi fidelidad, o lo que creo de Cristo igual? Cada uno sabe
Porque solo en los momentos difíciles de la vida podemos ver lo que aprendimos del Señor. ¿Sabe lo que significa la palabra aprender? La palabra aprender significa agarrar algo, atraparlo con la mano. Eso significa aprender. Lo que sabemos de Cristo. Ahí se va a ver si tomaste algo de quién es Cristo. En momentos difíciles, digo, de nuevo. Y por eso el Señor, quiero decirles que el Señor mismo hace eso con nosotros. De alguna manera, en nuestra vida se vienen las pruebas y nos saca, como dije, de nuestra zona de confort. Y pasamos por situaciones que a veces son muy adversas y algunas veces muy desesperantes. ¿Cómo estuvieron los discípulos en el medio del lago? Desesperantes. John Wesley y Carlos Wesley, unos predicadores de los años 1800, ellos se dedican a predicar el Evangelio todos los días, fueron enviados a Georgia, cuento comentario. Esto escribe Juan Wesley en su diario y dice algo interesante. Fueron enviados a Georgia, Estados Unidos, por la Sociedad para la Propagación del Evangelio. Ellos dos desarrollaron sus capacidades como predicadores. Durante su navegación, porque vinieron de Inglaterra hacia los Estados Unidos, vinieron en barco. Y vinieron en compañía de varios hermanos moravos. ¿Quiénes son estos hermanos moravos? De Moravia, una región que se encuentra al sudeste de la República Checa. Ellos vinieron como predicadores, los otros estaban ahí sentados, viniendo también en el barco, creyentes. Y esto Juan Wesley escribe en su diario y dice que durante el viaje hubo una gran tempestad, cuenta la historia. Cuando todos los ingleses, ellos también incluidos, perdieron enteramente la compostura y empezaron a desesperarse, creyendo que iban a naufragar, le miraron a estos moravos y le impresionaron que estaban con una calma y total confianza en Dios, sentados tranquilos, orando. La paz que estos creyentes manifestaron y que impactó tanto a Wesley es el resultado de la confianza en aquel que puede reprender al mar y éste le obedece, el Señor Jesús. Momentos difíciles. Yo no sé qué habrán sentido como predicadores, como que iban a ir a predicar en Estados Unidos y viendo a unos hermanitos que estaban ahí sin decir nada, pero confiados en el Señor. Entonces, hermanos, debemos saber por este punto que el Señor va a probarnos lo que sabemos, como lo hizo con sus discípulos. Por eso, el segundo punto de nuestro tema, de nuestros sermones, las tormentas de la vida revelan nuestro corazón. Ahí es donde sale lo que somos. Y hermanos, yo también estoy cantando acá con ustedes. Cantamos muchas canciones buenísimas, hermosos instrumentos. Y solamente lo que queremos es que no sean canciones, hermanos, sino que cuando llegue el momento sean realmente vivencias nuestras. Dice el versículo 24 del capítulo 8, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, estamos por morir. La palabra perecer es morir. Y él les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Esto es algo que ocurrió repentinamente. Probablemente si ellos estaban todavía por subir al barco y había una tormenta, no iban a irse, probablemente. Pero ya estaban en el momento, no sé, allí por el medio, allá empezó la tempestad. Ocurrió repentinamente como algo que uno no esperaba. Y esto suele ocurrir. A veces, no sé, se viene una
una tormenta, una noticia, un diagnóstico, una pérdida de trabajo, no sé, vienen repentinamente. Y dice que el agua empezó a entrar en la barca y empezaron a desesperarse. Y es importante entender por qué ellos se desesperaron tanto. Por un lado, es falta de fe, pero realmente en la mentalidad del judío, el mar embravecido es como un símbolo del caos. Ellos, por ejemplo, por la antigua cultura, para la antigua cultura hebrea y el Antiguo Testamento, no era solo un accidente para ellos, escuchen, meteorológico. Representaba la fuerza del abismo, el peligro incontrolable y la muerte. Los judíos pensaban así. Ustedes saben que los judíos no tienen salida al mar. O sea, ellos no tienen mar. No tienen cultura marítima como los fenicios y como los griegos, que saben. El mar para ellos era Galilea, el mar de Galilea. Era todo para ellos. Aunque eran pescadores muy experimentados, no tenían mucha experiencia marítimamente. Ustedes van a ver las grandes guerras de los griegos, los fenicios eran marítimos, eran gente de mar. Los judíos no. Ellos sabían que solo Dios, escuchen, tenían en la mente que solo el Dios de Israel tenía el dominio absoluto para pisotear las olas. Pero no sabemos si vino a sus memorias estas palabras escritas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, les leo. Job dice, por Dios, por el Señor, Él solo extendió los cielos y anda sobre la ola del mar. Ellos sabían eso. Y en Salmo 107, 28, 30 dice, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apacigua sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Es lo que ocurrió justamente con Jesucristo. Pero no sé si ellos conocían este pasaje del Antiguo Testamento que está escrito en Isaías, en el Salmo, perdón. Como estaban tan desesperados y como última instancia ellos acudieron al único que podía salvarlos, acudieron a aquel que en algún momento había mostrado poder divino después de tanta desesperación. Y vemos, hermanos, que ellos ni se imaginaban, escuchen, que con ellos iban el Dios hombre, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Todopoderoso. ¿Por qué sabemos esto? Por lo que nos damos cuenta que por lo que los discípulos dijeron después, por la pregunta que se hicieron después de que las aguas se calmen. ¿Qué dijeron? ¿Quién es este? Imagínense. Después de andar con ellos mucho tiempo ya. ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? No deberían haber hecho esa pregunta si sabían quién era Jesús realmente. Que era el Señor de la creación. Y miren que nosotros también estamos cantando, hermanos, que es Señor de la creación. Estamos cantando. Hermosa canción. Solamente que va a llegar momentos difíciles en nuestra vida y ojalá que no le digamos a Él maestro, maestro. Esto tiene que ver con reconocer entonces quién es el que estaba con ellos, el Mesías esperado, que hasta el momento ellos nunca le reconocieron como tal. Como dije, estos discípulos tuvieron ante Él varios milagros, pesca milagrosa, sanidad de leprosos, endemoniados, resurrecciones. Y esto ocurre porque, hermanos, tenemos un corazón duro. Tenemos un corazón duro. Tenemos un corazón de reconocer quién es el Señor en nuestra vida. Tenemos un corazón de incredulidad, a veces, los creyentes. Y lo que quiere Lucas, probablemente en esta parte del Evangelio, es, después de escribir todo lo que Lucas escribió, quería que sus oyentes crezcan en la fe.
como hoy quiere el Señor que nosotros crezcamos en la fe. Y para que crezcamos en la fe, escuchamos su palabra, pero también vamos a pasar por situaciones que cuando salimos de esa situación vamos a crecer un poco más, y un poco más, y un poco más. Porque el Señor está tallando su imagen, la imagen de su Hijo en nosotros. Esta es la realidad, cada día. Tenemos un corazón muy débil y deberíamos pedirle fortaleza y credulidad cuando hay situaciones. Y ustedes ven que este era el propósito realmente con sus discípulos en esta experiencia, revelarle y mostrarle que Él, el que estaba durmiendo, tiene el poder sobre toda la creación. Mostrarle su divinidad, que Él es Dios realmente. Sus discípulos no lo vieron así. Por eso esta situación de desesperación no fue solamente un problema solamente de los discípulos en aquel momento. Nosotros también, a este lado de la historia, nosotros que vimos esta experiencia y vemos en su palabra, como quien dice, nosotros que estamos a este lado de la cruz, también pasamos por situaciones. Para nosotros los creyentes de este siglo, este mismo Señor que estaba durmiendo en el bote, en la barca, ese que más tarde, y nosotros conocemos por la Escritura, el que más tarde entregó su vida por ellos y por nosotros en la cruz del Calvario. Es el mismo. Y por haber creído en Él, nosotros estamos cantando hoy, nos dio la vida eterna. Nos regeneró, nos cambió, el milagro más grande. Y que un día viviremos con Él eternamente. Nosotros creemos esto. Lo importante es saber, ¿le reconoce a usted como el Dios Todopoderoso que le regaló la salvación por pura gracia? Y le repito, hermano, eso nos tiene que definir a nosotros. A la Iglesia Bíblica de la Gracia tiene que definirle eso. Si eso le define, la Iglesia de la Gracia va a crecer más. No en cantidad, en fe. Y la fe que tenemos nos muestra cómo nosotros nos comportamos en la vida diaria, de lunes a lunes. Eso nos define a nosotros. Así como sus discípulos se enfocaron más en la tormenta, se enfocaron más que en el que iba con ellos, en la barca. Así también nosotros a veces reaccionamos, generalmente. Y esto es importante, hermano, escuchen, piensen. Nosotros a veces nos enfocamos más en las circunstancias. Aunque Él parezca ausente, Él sabe, escuchen, hasta dónde nosotros podemos resistir la situación. A veces escucho, hermanos, a creyentes que presentar un problema, lo que sea, común de los seres humanos, ¿cómo podemos tenerlos todos? ¿Cómo podemos tenerlos todos? Nadie está exento de ello. Escuchen, hermano, pero su forma de solucionarlo o tratar ese problema es igual a un incrédulo. Nada de Biblia, nada de pasajes de la Escritura. Cualquier solución, menos qué dice la Biblia sobre la situación. Sin duda, hermanos, esta experiencia de peligro reveló el corazón de incredulidad de sus discípulos, sin duda. Saben que generalmente la crisis saca lo que hay en el corazón. Cuando hay crisis, ahí. Y como leí en un comentario, dice, la incredulidad siempre grita, escuchen, Dios no se está dando cuenta
Es lo que los discípulos dijeron. ¿Qué? ¿No se está dando cuenta de lo que te pasa? Eso no es cierto, hermano. Claro que se da cuenta. Pero está contigo. Y a veces suelo decir yo, y eso, ¿será que dimensiono lo que digo? Dios está en control. A veces. No creo. ¿Sabe que es muy fácil escribir en WhatsApp? Pero cuando nos viene a nosotros es el tema. Yo quiero que resuene en nuestras mentes a partir de esta mañana, hermanos, cuando pasamos por situaciones. ¿Dónde está vuestra fe? Que resuene en nuestras mentes, realmente. Decía un comentarista también, sabemos, hermanos, que la incredulidad es más peligrosa que cualquier tormenta. Por eso, tercer punto y último, la tormenta y la reprensión a la tormenta reveló realmente quién es Jesús. Hace rato reveló el corazón, ahora revela quién es Jesús. Dice 8:25b, despertando él, reprendió al viento. Esta palabra reprender es igual a la palabra que reprende para que salga un demonio de alguien, para un endemoniado. Le reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Hubo paz. Lo más llamativo de este pasaje es que Jesús, a pesar del caos que se desató en medio del lago, él seguía durmiendo. Probablemente gozaba de una confianza en el Padre. Tranquilo. Bueno, esta barca, para que ustedes se den cuenta, tenía más o menos 8 metros de largo, 2 de ancho, 8 metros. Y detrás mismo hay una parte que se llama popa. Hay un lugar donde uno puede dormirse tranquilamente. Las películas muestran que están en el banco ahí y que las olas estaban. No, él estaba en la popa, según algunos estudiosos. Hay un lugar donde se puede dormir. Por el contrario, los discípulos estaban tan desesperados y dijimos, eran pescadores, por mucha experiencia. Pero estaban convencidos de que morían, que perecemos y peligraban. En ese momento de pánico, acudieron a Jesús buscando ayuda inmediata. Escuché, pero su fe era muy limitada. Lo veían como un maestro terrenal capaz de enseñar y no como el Dios soberano que controla la naturaleza. Por eso, por lo que dijeron, ¿quién es este? Llamativamente, Mateo relata que cuando van a despertarle a Jesús dice, Señor, Señor, o sea, amo, Kyrios, amo. Dueño de toda la creación, dice Mateo, relata. Lucas dice, maestro, maestro. Esta palabra maestro significa epístates, que es obispo, jefe o director. Hasta ahí le dieron a Jesús sus discípulos, en Lucas. Podemos decir que hubo 3 razones para que Jesucristo pase con sus discípulos esta experiencia, o les haga pasar a sus discípulos esta experiencia. Primero, para enseñarles que obedecer a Jesús no quita las tormentas. Le dije a esta persona que escuché, tenemos que irnos a la iglesia y para que nos vaya bien. Eso no es fe, hermanos. Eso es creer en algo mágico, en algo místico. La iglesia no está para eso. Todos nosotros vamos a pasar por situaciones. Los discípulos estaban en la voluntad de Dios. No hay un pecado acá, confeso, de nadie, y aún así vino la tempestad. ¿Se acuerdan de Job? Cuando estuvo en comunión perfecta con Dios, haciendo sacrificio por todos sus hijos, vino con el permiso de Dios lo que Satanás hizo en su vida, menos tocarle su vida. ¿Se acuerdan? Estando Dios en comunión. Job en comunión con Dios. Ahí vino la prueba. Entonces los caminos y la voluntad de Dios no está exento de dificultades y problemas. No lo está.
Todo seguidor de Cristo pasa por situaciones. Pero algo importante, todo seguidor de Cristo tiene la promesa del Señor. Yo estoy contigo en la barca. Eso sí tenemos que estar convencidos. Estoy contigo en la barca. Él está en nosotros. Segundo, para llevarles de una fe pequeña a una fe que descansa en Él. Hermanos, nosotros deberíamos pedir al Señor que nos haga crecer en la fe, que nuestra fe crezca. Pero para que nuestra fe crezca van a venir situaciones. Cuando Jesús les regaña, ¿dónde está vuestra fe? No les regaña por tener miedo, sino les enseña a andar y confiar en Él en medio del miedo. Esa es la situación. Nosotros vamos a tener temor algunas veces de lo que está pasando, pero está con nosotros el Señor. Dice 1 Pedro 5:8, están echando toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Y tercero, para conocerle mejor al Señor Jesús. Realmente los discípulos, después de esta experiencia, sí le conocieron más al Señor Jesús. Y nosotros también, cuando salimos de una situación difícil, le conocemos más. Y tenemos que conocerle más al Señor. Tenemos que crecer en esto. Es lo que quería Lucas con sus oyentes. Contarle esta experiencia de los discípulos con el Señor para que ellos crezcan en la fe. El resultado final no solo se calmó el mar, sino que se preguntaron, ¿quién es este? Por eso, hermanos, vuelvo a decir, y no nos olvidemos, Dios permite tormentas en nuestra vida para que dejemos de ver a Jesús como un ayudador, sino como Señor, mi Señor, que es igual a amo del viento, amo y dueño de las aguas, amo y dueño de tus dificultades que podemos atravesar en la vida cristiana. Y autoridad tiene que ver con el viento y el agua que le obedecen, porque Él es Dios. Dice el pasaje, despertando Él, reprendió al viento y a las olas y cesaron, y se hizo bonanza y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Es interesante que Marcos registra algo en el capítulo 4, 39. Y dice que una vez que el Señor reprendió al viento y a las olas, dice que éstas callaron y enmudecieron. Había mucho ruido. Las olas hacían mucho ruido. Dice, callaron y enmudecieron. Al instante. Las olas suelen aparecer, pero las olas suelen calmarse solo, pero tarda. Yo he vivido 23 años cerca del río Paraguay. 2 cuadras de mi casa estaba el río Paraguay. Conozco un poco lo que son el río, las olas. Conozco. Así como aparecen las olas, también calman. Pero esto al instante. Se hizo bonanza, hubo paz. El dueño dijo, cállense. Dice el pastor MacArthur, los escépticos, los que no creen, decididos a negar de cualquier manera lo milagroso, han señalado que las tormentas en el mar de Galilea a menudo cesan tan rápidamente como empiezan. Pero, aunque el viento se pudo haber aplacado casi al instante, se habría llevado mucho más tiempo para que las olas se sosegaran. No, hermanos, cuando Jesús ordenó, se callaron. Chau. Terminaron. Vino la paz. Terminando. ¿Qué tipo de fe es lo que Jesús reclama a sus discípulos? ¿Qué tipo? Bueno, ellos miraron a su alrededor y vieron peligro. Miraron dentro de sí mismos y vieron temor.
pero no miraron hacia arriba para ver a Dios. En ningún momento. El temor mira la tormenta, la dificultad de la vida, el agua entra en la barca y nos hundimos, dijeron. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro venía Jesucristo sobre las aguas, caminando, y Pedro quería atropellarle, se bajó, empezó a caminar, pero ¿cuándo se hundió? Cuando miró las olas, cuando dejó de verle a Jesús. Y hermanos, yo les digo, es difícil mirarle al Señor en momentos difíciles. Sacamos nuestra vista muy rápidamente. Tenemos que crecer nosotros en fe. Tenemos que leer su palabra. Ustedes saben que cuanto más leemos su palabra, más crecemos en fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si usted no lee la Biblia, es difícil que crezca en la fe, hermano. Les digo. Anoche estuvimos con los jóvenes hablando acá. No vamos a crecer si no leemos la Biblia. La fe viene por el oír la palabra de Dios, por el escuchar y obedecer la palabra de Dios. Terminando, hermanos, estoy acortando mucho. Este breve resumen de la vida de Cristo nos lo revela en su gloria divina como aquel que controla todas las fuerzas naturales del universo. Más tarde, en la próxima predicación, vamos a ver que Jesucristo tiene, y ya mostró, que tiene poder sobre los demonios. Tiene sobre la muerte, vimos el demonio, vimos acá sobre la naturaleza, vamos a ver sobre el demonio. Jesucristo es Dios, el Dios de la creación. Entonces, terminando, la fe no significa que no haya tormenta, no significa eso. Es confiar en Él en medio de la tormenta, en medio de las dificultades. El Señor, entonces, como conclusión, hermanos, tiene el propósito de hacernos crecer en la fe como iglesia y también individualmente como creyentes, y las tormentas y las dificultades son propicios para ello. Son propicios. Las tormentas de la vida revelan que en quién tenemos confianza, a quién acudimos en primer lugar en momentos de dificultad. Último, fe no significa ausencia de tormenta, sino confianza, como dijimos, en el Señor en medio de la tormenta. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre, este acontecimiento, este evento que ocurrió con los discípulos y contigo, con tu Hijo Jesucristo, en una barca en medio del lago, revelaron muchas cosas, Señor. En primer lugar, realmente revela lo que sabemos de ti cuando estamos en dificultades, y en los discípulos realmente reveló el corazón de ellos, y los problemas de la vida revelan nuestro corazón, en quién estamos, en quién acudimos, a quién acudimos. Pero también, Señor, vimos que la fe no es ausencia de dificultades, sino que la fe es estar, creer en ti, tener un corazón creyente en ti en medio de ellas. Te pedimos, Padre, que en nuestra iglesia y nosotros individualmente, hoy, después de ver este evento que ha pasado con los discípulos, nosotros realmente creamos más en ti, Señor. A veces lo primero que hacemos es mirar las circunstancias, cualquiera sea, de nuestra vida. Lo primero que hacemos, lo más rápido. Pero nosotros necesitamos mirarte a ti, Señor. Porque nosotros creemos mediante tu palabra que tú estás en nosotros. Y por fin tenemos que decir, Señor, que tú eres el Dios de la creación, que tiene poder sobre todo, Señor. Tú lo creaste. Te agradecemos por esta mañana, y como decían los discípulos, Señor, aumenta nuestra fe.
Necesitamos tener un corazón de creyentes y no de incrédulos. Gracias por todo y por esta hermosa mañana, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.